El jefe de la mafia se rió cuando una mujer latina afirmó que hablaba 10 idiomas, pero cuando ella habló en un italiano perfecto, él se quedó sin palabras. Espera, antes de empezar, dinos tu ciudad a continuación. Luego, siéntate, disfruta de la historia y recuerda suscribirte para leer más historias interesantes. El comedor privado de Bubios se quedó en silencio cuando Don Vittorio Moretti entró. Incluso los capos más veteranos bajaron la mirada al pasar. El peso de su apellido inspiraba respeto sin necesidad de decir una sola palabra. En sus 33 años, llevaba el legado de 3 generaciones de poder en su paso deliberado, con un traje bión perfectamente entallado que envolvía su atlética figura y un pesado anillo de oro con el escudo de los Moretti. Caballeros, dijo con voz tranquila, pero que llegaba a todos los rincones de la sala. Nunca necesitaba levantar la voz. Los que no habían oído las tranquilas órdenes de Victoriao Moretti rara vez vivían para cometer el mismo error 2 veces. Su consejero, Marco Bianche, de 60 años y con unos ojos calculadores que habían sido testigos de décadas de negocios familiares, asintió respetuosamente. Don Moretti, estábamos discutiendo la situación con el territorio de Calibracy. Vittorio se desabrochó la chaqueta y tomó asiento a la cabecera de la mesa. 2 guardaespaldas se colocaron junto a la puerta, con sus chaquetas de traje incapaces de ocultar por completo las armas que llevaban debajo. Eran una precaución necesaria en tiempos como estos, con las tensiones entre las 5 familias aumentando día a día. Los calibres deben entender cuál es su lugar, respondió Victoriao, aceptando una copa de Macallan de 18 años de un camarero nervioso. Sus recientes intentos de expansión son inaceptables. Todos los presentes entendían lo que esos intentos de expansión implicaban. 3 de los negocios de Vittorio se vieron amenazados. Uno de sus capos más leales fue encontrado en el Hudson con un mensaje siciliano dirigido a la familia Moretti. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados mientras los oscuros ojos de Vittorio escaneaban los rostros a su alrededor. Franco se dirigió a un hombre de hombros anchos al otro extremo de la sala. Quiero que conciertes una reunión con su segundo al mando. Recuérdale nuestro acuerdo. Franco asintió, comprendiendo lo que eso implicaba. No era necesario dar instrucciones explícitas. En su mundo, los problemas se resolvían de forma definitiva y las discusiones se llevaban a cabo a puerta cerrada. Las consecuencias de esas discusiones solían aparecer en los periódicos de la mañana, aunque nunca se relacionaban con la familia Moretti. Ahora, continuó Vittorio, dejando su Tumblr, creo que tenemos asuntos más urgentes. La situación de los Duca. La mención de la familia Duca, unos intrusos de Chicago que intentaban establecerse en Nueva York, provocó una oleada de tensión alrededor de la mesa. Su segundo al mando había estado haciendo propuestas a varios empresarios clave del territorio de los Moretti. Se están volviendo atrevidos, observó Marco. Ayer recibieron visitas 2 restaurantes de Mulberry Street. Están ofreciendo protección a mitad de precio. Vittorio mantuvo una expresión impasible, pero quienes lo conocían bien pudieron ver el peligroso brillo en sus ojos. Una oferta inicial, seguida de otra que los llevaría a la quiebra a menos que planearan eliminar a la competencia. Hizo una pausa. A nosotros. La reunión continuó con los informes de cada capo sobre sus territorios, la recaudación de tributos y la situación policial. Vittorio escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales mientras realizaba cálculos mentales. El imperio Moretti era vasto. Empresas de construcción, gestión de residuos, negocios de importación de artículos de lujo, restaurantes de alta gama y un sinfín de otras empresas que generaban millones en ingresos tanto legítimos como clandestinos. Cada detalle requería su atención. Al concluir la reunión, Vittorio se puso de pie. Esta noche ceno con el juez Harrington. Marco, tú me acompañarás. El resto de ustedes ya saben cuáles son sus tareas. Los hombres se levantaron respetuosamente, sin atreverse a darle la espalda al jefe mientras salían en fila. Solo cuando el último copo se hubo marchado, Vittorio permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. Miró su reloj PC Felipe, un reloj de $120,000 que había sido de su padre, y observó que le quedaban 2 horas antes de reunirse con el juez,
que había sido fundamental para desestimar los casos contra 3 de sus capitanes el mes pasado. Señor, su chofer personal y jefe de seguridad, Antonio, apareció en la puerta. Su coche está listo. ¿Sigue queriendo pasar por Rossi's antes de cenar? Vittorio asintió. Giovanni Rossi era uno de los pocos sastres tradicionales que quedaban en la ciudad, y Victoriao le había encargado un traje nuevo para la boda de su hermana el mes que venía. Las obligaciones familiares nunca podían esperar, ni siquiera durante las luchas de poder entre imperios criminales. El Mercedes clase S negro se deslizó por el tráfico de Manhattan, con sus cristales tintados ocultando a los 3 hombres que iban dentro. Vittorio en la parte trasera, Antonio al volante y Salvatore, otro guardaespaldas, en el asiento del copiloto. El interior personalizado del coche contaba con cuero italiano y cristales antibalas, una precaución necesaria para un hombre de la talla de Vittorio. La sastrería de Rossi ocupaba un estrecho local en una calle arbolada de Little Italy. Al detenerse, Antonio echó un vistazo a los alrededores antes de abrir la puerta de Vittorio. El ritual era familiar. Primero Antonio salía y luego hacía una señal a Salvatore, que acompañaba a Vittorio al interior. Por muy mundana que fuera la tarea, el jefe nunca se movía sin protección. La campana sobre la puerta sonó cuando entraron en la pequeña y elegante tienda. Giovanni Rossi, un hombre bajito de 70 años con manos aún lo suficientemente firmes como para realizar las costuras más delicadas, se apresuró a acercarse. Don Moretti, un honor como siempre. Hizo una ligera reverencia. Nunca olvidaba los modales de la vieja escuela. Su traje está listo para la prueba final. Mientras Vittorio seguía al tour, una joven salió de detrás de una cortina con los brazos llenos de muestras de tela. Casi chocó con Salvatore, que instintivamente metió la mano dentro de la chaqueta. «Perdón», exclamó ella, dando un rápido paso atrás. No podía tener más de 25 años, con piel color caramelo y cabello oscuro recogido en un moño profesional. Sus ojos se agrandaron al ver a los imponentes hombres. Giovanni regresó apresuradamente, nervioso. «Mis disculpas, don Moretti. Esta es la señorita Vega, mi nueva asistente. Isabela, por favor, ten cuidado. Este es un cliente muy importante». La joven se recompuso rápidamente y pasó a hablar en un inglés perfecto y sin acento. «Siento mucho la interrupción, señor. Por favor, discúlpeme». Vittorio se encontró estudiándola con un interés inesperado. Era hermosa, sí, pero fue la inteligencia serena de sus ojos lo que le llamó la atención. Hizo un gesto sutil a Salvatore para que se retirara. «No pasa nada, señorita Vega». Su voz era más suave de lo habitual. La curiosidad desplazaba temporalmente su habitual cautela. «Isabela es una milagrosa», explicó Giovanni con orgullo. «Habla 10 idiomas: inglés, italiano, español, ruso, mandarín, francés, árabe, portugués, japonés y alemán. Me ayuda con mis clientes internacionales». Victoria levantó una ceja, escéptica. 10 idiomas. Es todo un logro para alguien tan joven. Una pequeña sonrisa de confianza se dibujó en los labios de Isabela. Su italiano era impecable. El viejo dicho de que un hombre que habla muchos idiomas vale por muchos hombres, pronunciado con una entonación siciliana perfecta. Vittorio asintió impresionado a pesar suyo. «¿Y cree que eso es cierto, señorita Vega?», preguntó, todavía en inglés. Ella le miró directamente a los ojos, algo que pocas personas se atrevían a hacer. «Creo que comprender diferentes idiomas permite comprender cómo piensan las personas. A veces, lo que no se dice es más importante que lo que se dice». Había algo casi desafiante en su tono que despertó el interés de Vittorio. La gente no le desafiaba, ni siquiera sutilmente. Antes de que pudiera responder, ella añadió algo que le heló la sangre. «La familia Sangu Aqua», dijo en voz baja en italiano. Vittorio sintió que todo su cuerpo se tensaba. La frase «la familia lo es todo, la sangre no es agua» no era un dicho italiano cualquiera. Formaba parte del juramento sagrado que hacían los hombres de la familia Moretti, transmitido de generación en generación. No era algo que la asistente de Taylor debiera saber, y mucho menos recitar casualmente al propio jefe.
Giovanni, ajeno a su significado, sonrió con orgullo. Mira, también tienes un acento perfecto. Isabela, por favor, lleva las muestras de seda azul al probador mientras atiendo a Don Moretti. Cuando se dio la vuelta, Victoriao volvió a llamar su atención. Algo tácito pasó entre ellos. Ella sabía que él había reconocido el significado de la frase. En lugar de miedo, él solo vio un tranquilo reconocimiento en su expresión antes de que ella desapareciera detrás de la cortina. Antonio, dijo Victoriao en voz baja, averigua todo lo que puedas sobre la señorita Isabela Vega. Todo. Su jefe de seguridad asintió, ya buscando su teléfono. Victoria siguió a Giovanni al probador, con la mente a 1000 por hora. ¿Cómo conocía esta mujer las palabras sagradas de su familia? ¿Le habían colocado allí los Ducas, los Calibrasi, o se trataba de algo completamente distinto? Por primera vez en años, don Vittorio Moretti, el temido líder de la familia mafiosa más poderosa de Nueva York, se sentía realmente inquieto. Mientras seguía mecánicamente las instrucciones de la dependienta de girarse y extender los brazos, sus pensamientos seguían fijos en la misteriosa mujer y en el conocimiento imposible que poseía. Un conocimiento que, en su mundo, podía costarle la vida a alguien. Cuando salió de la tienda, 20 minutos más tarde, miró hacia atrás a través de la ventana. Isabela Vega estaba de pie junto al mostrador, organizando muestras de tela. Sintiendo su mirada, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Sin miedo, sin diferencia, solo con una evaluación tranquila. En ese momento, Victoriao supo con absoluta certeza que sus caminos se cruzarían de nuevo. Y cuando lo hicieran, él tendría respuestas de una forma u otra. 3 días después del encuentro en Rossi's, Vittorio estaba sentado en su oficina, en la sede del Grupo Moretti, en el centro de Manhattan. Desde fuera, el Grupo Moretti no parecía más que una exitosa empresa inmobiliaria y de inversiones. La oficina de la planta 43, con sus vistas panorámicas de la ciudad, servía como la cara legítima de un imperio construido en las sombras. Antonio entró sin llamar, la única persona a la que se le permitía tal familiaridad, y colocó una carpeta de Manila sobre el escritorio de cristal. Todo lo que hemos podido encontrar sobre Isabela Vega, dijo con expresión sombría, es inusual. Victoriao abrió la carpeta y examinó el contenido con eficiencia. Isabela María Vega, 25 años, nacida en Miami de madre cubana y padre colombiano, se graduó con matrícula de honor en Colombia con títulos en Lingüística y Relaciones Internacionales. Máster en Estudios de Seguridad Global por Georgetown, habla con fluidez 10 idiomas, tal y como afirma. Antigua becaria en la ONU, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de aparcamiento. Esto no explica cómo conoce nuestro juramento familiar, dijo Victoriao, golpeando la página con un dedo bien cuidado. Sigue investigando. Conexiones familiares, redes sociales, todo. Antonio se movió incómodo. Hay más, jefe. Vive en el edificio propiedad del juez Harrington. El mismo juez Harrington con el que cenaste el martes por la noche. Victoria entrecerró los ojos. Las coincidencias no existían en su mundo. ¿Está relacionada con él? No está claro, pero hay algo más. Antonio dudó. Hizo una llamada después de que salieras de Rossi's a este número. Señaló una línea en el informe. Victoriao reconoció el código de área inmediatamente. Chicago, territorio de los Duca. Quiero que la vigilen las 24 horas del día, ordenó, cerrando la carpeta. Y consígueme la dirección de ese número. Ya está hecho, respondió Antonio. Pertenece a un profesor llamado Michael Key, del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chicago. Victoriao se recostó en su silla. ¿Canty? ¿Alguna relación con la familia Key? Se refería a una familia mafiosa menor que había sido absorbida por los Duca hacia una década. Se desconoce, lo estamos investigando. Sonó una notificación en el teléfono de Vittorio. El sistema de seguridad de su ático se había activado. Miró la pantalla y se sorprendió al ver el nombre de Giovanni Rossi en el registro de visitantes. El sastre está en mi apartamento, dijo, levantándose, con la señorita Vega. La mano de Antonio se movió instintivamente hacia su arma. Podría ser una trampa o una oportunidad.
replicó Vittorio. Llama al equipo de seguridad. Haz que los retengan en el vestíbulo hasta que lleguemos. 20 minutos más tarde, Victoriao salió del ascensor y entró en el vestíbulo privado de su ático de Central Park West. Dos de sus guardias de seguridad flanqueaban a Giovanni e Isabella. El anciano Thor parecía aterrorizado. Isabella parecía perfectamente serena. Don Moretti, tartamudeó Giovanni. Por favor, perdone esta intrusión. Ayer mencionó que necesitaba su traje antes del sábado, pero dejó su llave de repuesto en la tienda. La señorita Vega insistió en que se lo entregáramos personalmente. Los ojos de Vittorio se posaron en Isabella, que sostenía una bolsa de ropa cuidadosamente colgada del brazo. Ella le devolvió la mirada con firmeza. «Has sido muy considerado», dijo él con cautela. «Antonio, por favor, acompaña al señor Rossi de vuelta a su tienda. La señorita Vega puede traer el traje». Giovanni comenzó a protestar, pero se calló ante la mirada firme de Vittorio. Antonio acompañó al anciano al ascensor, dejando a Isabella con Vittorio y el único guardia de seguridad que quedaba. «O es usted muy valiente o muy imprudente, señorita Vega», dijo Vittorio una vez que se cerraron las puertas del ascensor. «Necesitaba hablar con usted en privado», respondió ella con voz firme. «Esta me pareció la forma más eficaz». Vittorio hizo un gesto a su guardia. «Déjanos solos». Cuando el hombre dudó, Vittorio añadió, «Quédate fuera junto a la puerta». Una vez a solas, Vittorio se volvió hacia la mujer que había ocupado sus pensamientos durante días. «¿Sabes quién soy?». No era una pregunta. Isabella asintió con la cabeza y colocó con cuidado la bolsa de ropa sobre una silla. «Sé exactamente quién eres. Don Vittorio Moretti, jefe de la familia criminal Moretti, líder de tercera generación de una de las 5 familias de Nueva York, un hombre que controla la mitad de Manhattan a través de negocios legítimos e ilegítimos». La expresión de Victoria permaneció impasible, aunque interiormente sintió una chispa de ira por su franqueza. «Y decidiste entrar en mi casa sabiendo esto. ¿Tienes ganas de morir, señorita Vega?». «Libero», respondió ella en un italiano impecable. «La verdad te hará libre, pero primero te cabreará. Pareces empeñada en poner a prueba mi paciencia con estas pequeñas demostraciones», dijo él con frialdad. «¿Cómo conoces el juramento sagrado de mi familia?». Isabella respiró hondo. «Porque mi abuelo me lo enseñó. Se llamaba Angelo Vega. Antes de eso era Angelo Visconti». El nombre golpeó a Vittorio como un golpe físico. Visconti, el consealier de su padre, hasta hace 25 años, cuando desapareció tras una supuesta traición. La familia lo había buscado durante años, creyendo que se había pasado a una organización rival, una deuda de sangre que nunca se había saldado. «Angelo Visconti está muerto», dijo Vittorio con tono seco. «Si no lo estuviera, sería un hombre muerto en vida». «Murió hace 3 semanas», respondió Isabella con calma. «Cáncer». En su lecho de muerte, me contó todo sobre su vida con la familia Moretti, sobre por qué se marchó, sobre las pruebas que mantuvo ocultas durante 25 años. Victoria se movió con la fluidez que había sorprendido a sus enemigos durante su ascenso al poder. De un solo movimiento, cruzó la habitación y agarró a Isabella por el cuello, sin apretar, pero estableciendo su dominio a través de la proximidad y la amenaza implícita. «Vienes a mi casa hablando de traidores y pruebas», siseó, con el rostro a pocos centímetros del de ella. «Dame una razón por la que no debería hacer que te reunieras con tu abuelo ahora mismo». Para su sorpresa, ella no se inmutó. Su pulso se aceleró bajo sus dedos, pero sus ojos permanecieron firmes. «Porque las pruebas demuestran que tu padre fue asesinado por alguien de tu organización», dijo en voz baja. «La misma persona que incriminó a mi abuelo por traición. La misma persona que ahora colabora con los Ducas para destruirte». El agarre de Vittorio se aflojó ligeramente. Una auténtica conmoción traspasó su controlada fachada. La muerte de su padre había sido oficialmente un ataque al corazón. Repentino, pero natural. El patriarca de la familia había fallecido mientras dormía hacía 15 años, dejando a Vittorio, de 20 años, al mando con la ayuda de su tío hasta que alcanzara la mayoría de edad. «Mientes», dijo, pero la incertidumbre se había colado en su voz.
Tu padre descubrió a un traidor en la organización, continuó Isabela. Se lo confió a mi abuelo, su consejero de mayor confianza. Antes de que pudieran actuar, tu padre fue envenenado y mi abuelo fue acusado de traidor. Huyó con su familia, cambió su apellido y ocultó las pruebas para protegernos a mi madre y a mí. Victoriao la soltó y dio un paso atrás, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué pruebas? Registros de pagos, nombres, fechas, grabaciones que tu padre hizo antes de morir. Todo lo necesario para identificar quién traicionó realmente a la familia Moretti y quién ha estado trabajando en tu contra desde dentro desde entonces. ¿Y dónde están esas pruebas ahora?, preguntó Vittorio, con una voz peligrosamente suave. En un lugar seguro, respondió Isabela. Es mi única garantía. Si me pasa algo, se lo entregaré al FBI, a los Ducas y a todos los medios de comunicación de Nueva York. Victoriao se rió sin humor. Me amenazas en mi propia casa. O eres extremadamente segura de ti misma, o estás completamente loca. No te estoy amenazando, don Moretti. Te estoy ofreciendo la verdad sobre el asesinato de tu padre y la oportunidad de encontrar al verdadero traidor. El último deseo de mi abuelo fue limpiar su nombre y saldar su deuda con tu padre. Estoy aquí para cumplir con esa obligación. Durante unos largos instantes, Victoriao la estudió. Toda su experiencia le decía que se trataba de una elaborada trampa. Sin embargo, algo en su mirada inquebrantable le sugería honestidad o una habilidad excepcional para mentir. ¿Por qué debería creer lo que dices?, preguntó finalmente. Leona, respondió ella en voz baja. El león no se da la vuelta cuando ladra el perro. Era la frase favorita de su padre, una que había usado a menudo con Vittorio cuando era niño. No era una frase común, no era algo que ella pudiera haber adivinado. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. El tono de llamada de Antonio. Sin apartar la mirada de Isabela, respondió. ¿Qué, jefe? Tenemos un problema. El subjefe de Duca ha sido visto en el restaurante Enzo's. 4 de nuestros soldados se han enfrentado a él. La cosa se está poniendo fea. Enzo era uno de los locales favoritos de Vittorio, a menos de 10 manzanas de distancia. Se trataba de una provocación deliberada. Hombres de Duca en territorio Moretti, en un lugar conocido por estar bajo la protección personal del jefe. Ocúpate de ello, ordenó Victoriao. Sin escándalos públicos. Llévalo a algún lugar tranquilo si es necesario. Hay más, continuó Antonio. El juez Harrington ha sido encontrado muerto en su apartamento hace una hora. Aparentemente se suicidó. Victoria miró a Isabela. Te llamaré más tarde, dijo, y colgó. El juez está muerto, le dijo sin rodeos, observando su reacción. Si se sorprendió, lo disimuló bien. Por eso vine hoy. Recibí una advertencia de uno de los antiguos contactos de mi abuelo. La muerte del juez fue ordenada por la misma persona que mató a tu padre. Mi nombre es el siguiente en la lista. ¿Por qué te atacarían ahora, después de tantos años? Porque la semana pasada accedí a la caja de seguridad de mi abuelo, explicó ella. Alguien nos ha estado vigilando. Saben que tengo las pruebas. Victoria caminaba por la habitación, furiosa. Si decía la verdad, había un traidor cerca de él, alguien que llevaba décadas en su organización, alguien que había matado a su padre y que ahora trabajaba con los Ducas. Si mentía, podría tratarse de una elaborada trampa para acercarse a él en un momento de vulnerabilidad. En cualquier caso, tenía que mantenerla cerca. «Te quedarás aquí», decidió de repente. Isabela parpadeó. «¿Perdón? Si alguien intenta matarte por estas pruebas, estarás más segura bajo mi protección. Si me estás mintiendo», dejó la insinuación en el aire. «No voy a ser tu prisionera», protestó ella. «Perdiste el derecho a negociar cuando entraste en mi casa con acusaciones sobre la muerte de mi padre», respondió Victoria con frialdad. «Te quedarás aquí, donde mis hombres podrán vigilarte hasta que determine si dices la verdad». Pulsó un botón de su teléfono. «Antonio, tenemos una invitada que se alojará en la suite sur. Organiza la seguridad adecuada». Isabela cruzó los brazos. «¿Y si me niego?». Victoriao se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Déjeme ser claro, señorita Vega. ¿Se ha presentado como una aliada invaluable o como una enemiga peligrosa?
Hasta que sepa cuál de las dos cosas no se alejará de mi vista. Considérelo protección o cautiverio. La elección de la perspectiva es suya, pero la realidad sigue siendo la misma. Por primera vez, un destello de miedo cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por determinación. Necesitaré mis cosas de mi apartamento. Haga una lista. Mi gente las recogerá. Antonio entró, levantando ligeramente las cejas ante la tensión que se respiraba en la habitación. Lleve a la señorita Vega a la suite sur, ordenó Victoriao. Se quedará con nosotros indefinidamente. Mientras Antonio se la llevaba, Isabela se detuvo en la puerta. Su padre le dijo una vez a mi abuelo que su mayor temor no era la muerte, sino que su hijo heredara su posición sin saber en quién podía confiar realmente. Sus ojos se clavaron en los de Victoriao. Tenía razón al tener miedo. Después de que ella se marchara, Vittorio se sirvió 3 dedos de whisky y se acercó a las ventanas que iban del suelo al techo. La ciudad se extendía ante él, un reino que controlaba mediante el miedo y la lealtad, el poder y el dinero. En algún lugar de ese laberinto de hormigón se encontraba la verdad sobre la muerte de su padre o una elaborada trampa que se cerraba a su alrededor. Por primera vez en años, don Vittorio Moretti sintió el frío toque de la incertidumbre. La mujer del pasillo había destrozado su mundo cuidadosamente construido con unas pocas frases en un italiano perfecto, y nada volvería a ser igual. Pasaron 3 días con Isabela prácticamente bajo arresto domiciliario en el ático de Vittorio. La Suite Sur, un lujoso apartamento de invitados con su propia sala de estar, dormitorio y baño, se convirtió en su jaula dorada. Guardias armados vigilaban el ascensor y las salidas. Le habían confiscado el teléfono y el ordenador portátil, aunque le habían permitido quedarse con sus libros y su ropa. Por su parte, Vittorio mantuvo las distancias y encargó a Antonio que investigara sus afirmaciones mientras él se ocupaba de la situación cada vez más tensa con los Ducas. El enfrentamiento en el restaurante de Enzo se había contenido, pero la tensión en toda la ciudad estaba llegando a un punto crítico. Los informes de los capitanes de Vittorio sugerían que los Ducas estaban consolidando su poder, preparándose para algo grande. A la cuarta mañana, Victoriao entró en la suite sin llamar. Isabela estaba sentada junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo. Llevaba unos sencillos pantalones negros y una blusa de seda color crema, prendas que sus hombres habían recogido de su apartamento. Su cabello oscuro le caía suelto sobre los hombros, más suave que el severo peinado que llevaba en Rossi's. ¿Ya has verificado mi historia?, preguntó sin preámbulos. Partí, respondió él sentándose frente a ella. Angelo Visconti cambió su nombre por el de Vega. Se mudó a Miami con una hija pequeña, tu madre. Trabajó como consejero de mi padre hasta su desaparición hace 25 años. Y nada de lo que me has contado prueba que no traicionara a mi padre, dijo Victoriao con tono seco. Eso no explica cómo tu abuelo sabía que mi padre había sido asesinado cuando su muerte se dictaminó como por causas naturales. Isabela cerró el libro con cuidado. Porque mi abuelo ayudó a encubrirlo. Tu tío, Salvatore Moretti, lo convenció de que era necesario para evitar una guerra. Dijo que si se corría la voz de que Dawn Moretti había sido asesinada, las otras familias lo habrían visto como una debilidad y se habrían movido en contra de todos vosotros. Vittorio entrecerró los ojos. Su tío Salvatore había sido el jefe en funciones hasta que Vittorio cumplió 25 años, y luego pasó a ser consejero. Había sido como un padre para Vittorio tras la muerte de su verdadero padre. ¿Esperas que crea que mi tío encubrió el asesinato de mi padre? El mismo tío que me enseñó todo, que protegió los intereses de nuestra familia hasta que yo estuve listo para liderarla. Espero que consideres la posibilidad, respondió Isabela con serenidad. ¿Quién se benefició más de la muerte de tu padre y la desaparición de mi abuelo? ¿Quién tomó el control de la familia Moretti después? Cuidado, advirtió Victoria, con una voz mortalmente tranquila. Estás acusando al hombre que me crió. Isabela se inclinó hacia adelante. Te estoy contando lo que me dijo mi abuelo. Comprueba los registros. Después de que tu padre muriera y mi abuelo desapareciera, tu tío consolidó su poder.
Los capitanes leales a tu padre fueron reasignados o aparecieron muertos. Las tradiciones familiares cambiaron. El territorio fue cedido a otras familias, en particular a los ducas. Las acusaciones tocaron un punto muy cercano a los recuerdos que Vittorio había reprimido durante mucho tiempo. Hubo cambios tras la muerte de su padre, cambios en las lealtades, sutiles alteraciones en la forma de llevar los negocios. A los 20 años, afligido y luchando por demostrar su valía, no cuestionó la orientación de su tío. Si mi tío quería el control, ¿por qué me lo cedió cuando alcancé la mayoría de edad? Desafió Vittorio. Podría haberme eliminado en cualquier momento, porque el nombre Moretti importa. La familia sigue el linaje. Tus soldados te son leales porque eres el hijo de tu padre. Tu tío te necesita como figura representativa mientras él toma las decisiones reales. Victoriao se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación. Esto es absurdo. No me traes más que acusaciones e historias convenientes de un traidor muerto. Entonces déjame mostrarte las pruebas, dijo Isabella con calma. Llévame al lugar donde mi abuelo las guardaba, para que puedas llevarme a una emboscada. No lo creo. Isabela se levantó para enfrentarse a él. A pesar de ser casi 30 centímetros más baja, no se mostró intimidada. Si quisiera matarte, no habría acudido a ti con esta información. Se la habría llevado directamente a tus enemigos o a las autoridades. Quizás tu plan sea más elaborado, sugirió Victoriao. Ganarte mi confianza, acercarte a mí y atacar cuando sea vulnerable. ¿Y cómo lograría eso exactamente? Lo desafió ella. Soy experta en lingüística, no asesina. Tienes hombres vigilándome constantemente. Me has quitado el teléfono, me has aislado de todo el mundo. ¿Qué amenaza podría suponer para el gran Don Moretti? Había algo en su desafío que despertó algo en Vittorio, algo más allá de la sospecha o la ira. Pocas personas se atrevían a hablarle así. El hecho de que ella lo hiciera, sabiendo exactamente quién era él, era o bien increíblemente valiente o increíblemente imprudente. Antes de que pudiera responder, se oyó un alboroto en el pasillo. Antonio irrumpió por la puerta con expresión grave. Jefe, tenemos un problema. Alguien ha atacado el club de Franco en el centro. 6 de nuestros hombres han caído. La expresión de Victoriao se endureció al instante. De Lucas desconocido, golpe profesional. Sabían exactamente cuándo se iba a realizar la entrega. La implicación era clara. Solo los miembros del círculo íntimo de Victoriao conocían el calendario de entregas de ciertos productos en el club de Franco. Licores de alta gama sobre el papel, artículos mucho más valiosos en realidad. Suspended todas las operaciones, ordenó Victoriao. Convocad una reunión de emergencia de los capos en el almacén. En 1 hora. Antonio asintió, luego dudó y miró a Isabela. ¿Y ella? Victoria lo pensó un momento. Viene con nosotros. No voy a dejarla sola y necesito a todo el personal de seguridad. No es aconsejable, comenzó Antonio. No era una sugerencia. Victoria lo interrumpió. Volviéndose hacia Isabela, añadió. Un movimiento en falso, una palabra que no me guste, y desearás no haber oído nunca el nombre de Moretti. ¿Entendido? Ella asintió con algo parecido al alivio cruzando su rostro. Después de días confinada en la suite, incluso una salida peligrosa era preferible al aislamiento continuo. 30 minutos más tarde, estaban en el Bentley blindado de Vittorio, parte de un convoy de 3 coches que se dirigía hacia Brooklyn. Isabela se sentó junto a Vittorio en el asiento trasero. Antonio conducía con otro guardia en el asiento del copiloto. Esto es lo que mi abuelo me advirtió, dijo Isabela en voz baja para que solo Vittorio pudiera oírla. Las filtraciones de información, los ataques coordinados, llevan años ocurriendo, pero últimamente se han intensificado. Vittorio la miró de reojo. ¿Y por qué será?, preguntó. Porque tu tío por fin está listo para dar el paso, respondió ella. Ha estado trabajando con los ducas para debilitar tu posición desde dentro. El ataque de hoy es solo el principio. Antes de que Vittorio pudiera responder, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Marco, su actual consejero. Marco, respondió. ¿Estás en el almacén? Don Moretti. La voz de Marco estaba tensa.
No vengas al almacén. Es una trampa. Acabo de recibir la noticia. La línea se cortó cuando se produjo el primer impacto. Un todoterreno negro embistió al coche que encabezaba su convoy, haciéndolo girar por la carretera. Otro vehículo los embistió por detrás. El Bentley blindado absorbió el impacto, pero siguió avanzando violentamente. ¡Una emboscada!, gritó Antonio, sacando su arma y acelerando para escapar de los vehículos que los atacaban. Se produjo un tiroteo, pero las balas rebotaron inofensivamente en el cristal antibalas. Vittorio empujó a Isabela por debajo del nivel de la ventana, con su propia arma ya en la mano. «Pide refuerzos», ordenó a Antonio, que maniobraba el pesado vehículo con notable habilidad, tratando de escapar de sus atacantes. El tercer coche de su convoy respondió al fuego, creando suficiente distracción para que Antonio se desviara por una calle lateral. Los vehículos que los perseguían los siguieron, uno de ellos colocándose a su lado mientras el tirador apuntaba a sus neumáticos. El punto vulnerable incluso de los vehículos blindados. «¡Agárrate!», advirtió Antonio antes de ejecutar un giro brusco que hizo que su atacante chocara contra un camión de reparto aparcado. Isabela se aferró a la manilla de la puerta, con los ojos muy abiertos, pero notablemente serena dadas las circunstancias. El vehículo perseguidor restante estaba ganando terreno cuando Antonio hizo otro giro, esta vez hacia un callejón estrecho, apenas lo suficientemente ancho para el Bentley. «¿A dónde vas?», preguntó Victoria. «A la casa segura de Kent Avenue», respondió Antonio, maniobrando por el estrecho espacio. «Es nuestra mejor opción». Salieron del callejón a una calle más tranquila. El vehículo que los perseguía se perdió momentáneamente. Antonio mantuvo la velocidad, serpenteando por las calles de Brooklyn hacia el distrito costero, donde la familia Moretti tenía varias propiedades, incluida una casa segura que solo se utilizaba en casos de emergencia. «¿Quién sabía de la reunión?», preguntó Vittorio, con una voz mortalmente tranquila a pesar del ataque. «Solo los policías y tu tío», respondió Antonio, mirando constantemente por los retrovisores en busca de señales de persecución. «Y ahora sabemos quién está detrás», dijo Isabela en voz baja. La expresión de Vittorio no revelaba nada, pero sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba su teléfono, intentando llamar a su tío. No hubo respuesta. 10 minutos más tarde, entraron en un garaje subterráneo debajo de un edificio industrial anodino. Dos guardias aparecieron inmediatamente, con las armas preparadas hasta que reconocieron el vehículo. «Asegura el perímetro», ordenó Antonio al salir del coche. «Nadie entra ni sale sin la autorización directa de Dawn Moretti. Y averigua qué le ha pasado a nuestro tercer vehículo». El refugio ocupaba la última planta del almacén reconvertido, un lujoso apartamento con paredes reforzadas, sistemas de seguridad y vías de escape. Al entrar, Victoriao se dirigió inmediatamente al centro de comunicaciones, intentando contactar con sus capitanes, mientras Antonio coordinaba con seguridad. Isabela se quedó de pie, incómoda, en el centro de la habitación, sintiéndose de repente una extraña en esta eficiente máquina de gestión de crisis criminales. Al cabo de un momento, Victoriao la miró. «Siéntate», le ordenó, señalando un sofá de cuero. «Esto no significa que te crea», respondió ella, observando cómo él hacía una llamada tras otra, con una expresión cada vez más sombría a medida que avanzaban las conversaciones. Después de 20 minutos, se acercó a ella y se sentó pesadamente en la silla de enfrente. «Franco está muerto», dijo con tono seco. «Marco ha desaparecido. 3 de mis copos no aparecieron en el almacén y los que lo hicieron cayeron en una emboscada. 6 hombres más muertos». «Lo siento», dijo Isabela en voz baja, y parecía sentirlo de verdad. «No puedo localizar a mi tío», continuó Victoriao, estudiando su reacción. «Un momento muy oportuno para tus acusaciones». «O para confirmarlas», replicó ella. «Esto no ha sido solo un ataque, ha sido una purga coordinada. Solo alguien con un profundo conocimiento de tu organización podría haberlo orquestado». Victoriao se recostó en el sillón, dejando entrever por un instante el cansancio que ocultaba tras su controlado exterior. «No paras de hablar de pruebas. Si tu abuelo tenía pruebas de la traición de mi tío, ¿por qué no las utilizó hace 25 años?
La expresión de Isabela se suavizó, porque pensaba en ti. Eras solo un niño. No quería que perdieras a tu padre y a tu tío de un solo golpe. Y más tarde, cuando fuiste mayor, te temía. No creía que fueras demasiado leal al hombre que te crió. Y ahora está muerto. Y su último deseo fue que yo revelara la verdad y limpiara su nombre. Las pruebas existen, don Moretti. Registros financieros que muestran que su tío recibió pagos de los ducas durante años. Grabaciones de su padre hablando de la traición que descubrió antes de su muerte. Documentación de cómo su tío eliminó sistemáticamente a todos los leales a su padre. Victoria se quedó en silencio durante un largo rato, sopesando sus opciones. La confianza era un lujo en su mundo, e Isabela Vega seguía siendo una variable desconocida. Sin embargo, los acontecimientos del día daban credibilidad a sus afirmaciones. Alguien cercano a él había orquestado los ataques, alguien con un conocimiento íntimo de sus operaciones. ¿Dónde están esas pruebas?, preguntó finalmente. En una caja de seguridad del First National Bank de Manhattan, respondió ella. A nombre de Maria Key, la profesora de Chicago a la que llamaste. Isabela no pareció sorprendida de que él supiera lo de la llamada. Es primo de mi madre, es experto en lingüística, la única relación familiar que mantengo y que mi abuelo aprobaba. Lo llamé para hacerle saber que estaba cumpliendo los deseos de mi abuelo. Victoria la estudió con atención. Mañana por la mañana iremos a ese banco. Si me estás mintiendo, no lo estoy haciendo, respondió ella con sencillez. Antonio apareció al lado de Victoria. Jefe, tenemos confirmación de que su tío está vivo. Ha convocado una reunión de emergencia de la comisión. Las 5 familias. Afirma que usted ha sido comprometido. La comisión, el órgano rector de las principales familias del crimen, solo se reunía en momentos de graves conflictos o problemas de sucesión. Que el tío de Victoriao convocara una reunión de este tipo era, en la práctica, una declaración de guerra contra su propio sobrino. Cuando Vittorio exigió, mañana por la noche, el antiguo local de Staten Island, Vittorio apretó la mandíbula. Está haciendo su jugada, consolidando el apoyo de las otras familias antes de venir directamente a por mí. Si vas a esa reunión, no saldrás con vida, dijo Isabela en voz baja. Así es exactamente como mi abuelo describió los últimos días de tu padre, aislado y sin apoyo antes de la traición final. Por un momento, la vulnerabilidad se reflejó en el rostro de Victoriao. Un atisbo del niño que había perdido a su padre, que había confiado en su tío, que había cargado con el peso del legado de los Moretti siendo demasiado joven. Luego, su expresión se endureció una vez más, convirtiéndose en la máscara impasible del jefe. Descansa un poco, le dijo a Isabela, poniéndose de pie. Mañana recuperaremos tus pruebas y entonces decidiré si la deuda de tu abuelo con mi padre ha sido saldada o si la familia Vega se unirá al nombre Viscante en la extinción. Se dio la vuelta, pero Isabela lo agarró del brazo. Un gesto tan inesperado e íntimo que los guardaespaldas de Victoriao se tensaron y llevaron las manos a las armas. Con un ligero gesto, Victoriao les indicó que se retiraran. ¿Qué?, preguntó, mirando hacia abajo donde los dedos de ella agarraban la fina tela de su traje. Me preguntaste por qué deberías creerme, dijo ella con voz baja e intensa. Porque podría haber llevado estas pruebas al FBI para obtener protección de testigos. Podría haberlas vendido a los Ducas o a los Calibri por una fortuna. En cambio, acudí a ti sabiendo perfectamente lo peligroso que eres porque mi abuelo creía que el hijo de Antonio Moretti merecía saber la verdad. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Victoria estaba acostumbrado a ver miedo cuando la gente lo miraba. Miedo disimulado como respeto o deferencia. En los ojos de Isabela no vio nada de eso. En cambio, vio determinación, inteligencia y algo más que no podía definir. Veremos qué nos depara la mañana, dijo finalmente, apartando suavemente la mano de ella de su brazo. Mientras se alejaba, Victoria sintió que una extraña certeza se formaba en su mente. Mañana todo cambiaría. O Isabela Vega resultaría ser su salvación, revelando una traición que se había gestado durante décadas, o sería eliminada como enemiga de la familia Moretti.
No habría término medio, ni espacio para la incertidumbre en el peligroso mundo que él dominaba. Lo que más le preocupaba mientras contemplaba el horizonte de Brooklyn desde la ventana del refugio era darse cuenta de que, por primera vez en años, la perspectiva de la muerte de alguien no le producía ninguna satisfacción, solo un dolor vacío que no podía explicar y que no quería examinar. Amanecía en la ciudad de Nueva York mientras Victoria se asomaba a la ventana del refugio, observando cómo la primera luz transformaba la costa de Brooklyn. No había dormido. Los acontecimientos del día anterior, la emboscada, la muerte de sus hombres, la traición de su tío, lo habían dejado en un estado de fría calculadora, reconstruyendo mentalmente su estructura de poder, identificando debilidades, planeando contraataques. Detrás de él, Isabela salió del dormitorio de invitados, vestida con la misma ropa que ayer, con el pelo recogido en una sencilla coleta. Parecía sorprendentemente serena para alguien envuelto en una guerra mafiosa. Deberías haber huido, dijo Victoriao sin volverse. Cuando ocurrió la emboscada, podrías haber escapado en medio del caos. ¿A dónde? Preguntó ella simplemente. Si tu tío gana esta guerra, estoy tan muerta como tú. Él sabe que tengo las pruebas. Antonio entró con otros dos guardias, todos armados y vigilantes. Jefe, hemos asegurado una ruta a Manhattan. El banco abre a las 9. Victoria asintió y finalmente se apartó de la ventana. ¿Alguna noticia de Marco? Sigue desaparecido, pero hemos encontrado a 3 de nuestros capos. Son leales a ti y esperan instrucciones. Haz que aseguren nuestras propiedades más importantes. El club, el restaurante en Little Italy, el almacén en Queens. Solo quiero hombres de confianza, nadie relacionado con mi tío. Cuando Antonio se marchó para hacer los preparativos, Victoriao se acercó a Isabela. Si esto es una trampa elaborada, hoy es el día en que se desencadena. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Ella lo miró fijamente a los ojos. Lo entiendo perfectamente, pero no es una trampa. Algo en su inquebrantable confianza lo hizo reflexionar en su mundo de lealtades cambiantes y traiciones calculadas. Su convicción parecía casi fuera de lugar, un punto fijo en medio del caos. 90 minutos más tarde, se detuvieron a 2 manzanas del First National Bank, después de haber cambiado 2 veces de vehículo para asegurarse de que no los seguían. Victoriao llevaba un traje gris a medida que ocultaba su arma, mientras que a Isabela le habían dado un sencillo vestido negro de los suministros de la casa segura. 2 de mis hombres nos acompañarán, instruyó Victoriao mientras se preparaban para entrar en el banco. Cuando lleguemos a la cámara acorazada, abrirás la caja en mi presencia. Isabela asintió sin mostrar vacilación alguna. Al entrar en el ornamentado vestíbulo del banco, Victoriao buscó con la mirada posibles amenazas, un hábito que había cultivado toda su vida y que le había mantenido con vida tras numerosos atentados contra él. Nada parecía pasar desapercibido mientras se acercaban al mostrador de atención al cliente. Necesito acceder a mi caja de seguridad, le dijo Isabela a la empleada. María Key, la mujer, consultó su ordenador. Por supuesto, señorita Key. ¿Puedo ver su identificación y la llave? Isabela sacó ambas cosas de su bolso, objetos que Antonio había recuperado de su apartamento días antes. Tras la verificación, las acompañaron a la zona de la cámara acorazada, Victoriao y un guardia, mientras que el segundo hombre se quedó en el vestíbulo. La empleada del banco abrió la cerradura exterior y luego se hizo a un lado. Solo tiene que pulsar el botón cuando haya terminado. Una vez sola en la sala de visualización, Isabela introdujo la llave en la caja y sacó un maletín de cuero desgastado. Le temblaban ligeramente las manos. Era la primera señal de nerviosismo que Victoriao había visto en ella. «Ábralo», le ordenó. Dentro había documentos perfectamente organizados, memorias USB y lo que parecían ser viejas cintas de microcasete. Isabela le entregó un sobre de Manila que estaba encima de la pila. Estos son los registros financieros. Las primeras transferencias de las cuentas de Duca a entidades offshore controladas por tu tío que se remontan a hace 25 años. Victoriao examinó los papeles y su expresión se ensombreció al reconocer los números de cuenta y los códigos de transacción.
Eran auténticos registros financieros de la familia Moretti, documentos que solo alguien con acceso privilegiado podría haber obtenido. Esto no prueba nada, excepto que mi abuelo era un ladrón cuando desapareció, dijo Victoriao, aunque su voz carecía de convicción. Sin discutir, Isabela le entregó una pequeña grabadora digital. Esto es más convincente. Mi abuelo transfirió las grabaciones originales que hizo tu padre a formato digital antes de morir. Victoriao tomó el dispositivo y pulsó el botón de reproducción con renuencia. Tras un momento de estática, se oyó una voz. Una voz que no había oído en 15 años, pero que reconoció al instante. La de su padre. 12 de septiembre de 1998. He confirmado la traición de Salvatore. El dinero de Duca, el sabotaje de los envíos, las filtraciones de información. Todo se remonta a mi propio hermano. Marco no sospecha nada. El único hombre en quien puedo confiar ahora es Angelo. Mañana actuaremos contra Salvatore, pero si me pasa algo, Angelo tiene instrucciones. Vittorio debe ser protegido hasta que esté listo para ocupar el lugar que le corresponde. La mano de Vittorio se cerró con fuerza alrededor de la grabadora, con los nudillos blancos. La fecha era 3 días antes del infarto de su padre. Empezó a hablar, pero se detuvo cuando la grabación continuó. Angelo, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Protege a mi hijo. Salvatore intentará controlarlo para convertirlo en un títere que pueda manipular. Las pruebas están en el apartamento de Manhattan, detrás del cuadro de mi estudio. No te enfrentes directamente a Salvatore. Tiene demasiados hombres leales. Espera a que Vittorio sea mayor, lo suficientemente fuerte como para reclamar lo que es suyo, nuestra familia, nuestro legado. Tibolio Benfelio. Las últimas palabras, te quiero, hijo mío, golpearon a Vittorio como un golpe físico. Se dio la vuelta, agarrándose al borde de la mesa mientras años de certeza cuidadosamente construida se desmoronaban a su alrededor. Hay más, dijo Isabela en voz baja, dándole un momento para recomponerse. Documentos que detallan cómo tu tío reestructuró la familia tras la muerte de tu padre. Correspondencia con los Ducas que se remonta a décadas atrás. Todo lo que mi abuelo guardó para cumplir la promesa que le hizo a tu padre. Vittorio enderezó el rostro, una máscara de furia controlada. ¿Por qué tu abuelo no acudió a mí cuando tomé el control a los 25 años? ¿Por qué esperar todos estos años? Miedo, respondió Isabela simplemente. Miedo a que no le creyeras frente al tío que te crió. Miedo a que los hombres de Salvatore lo mataran a él y a su familia antes de que pudiera convencerte. Y luego, la enfermedad. El cáncer tardó años en acabar con él, pero lo hizo cauteloso, paciente. Quería estar seguro de que las pruebas te llegaran intactas. A través de ti, observó Victoriao, estudiándola con nueva intensidad. Envió a su nieta a una zona de guerra. Una sonrisa triste tocó los labios de Isabela. Me ofrecí voluntaria. Mi abuelo me enseñó todo sobre vuestro mundo desde que tuve edad suficiente para comprender los idiomas, los códigos, la historia de las familias. Cuando supo que iba a morir, le prometí completar su misión, arriesgando tu propia vida. Las obligaciones familiares trascienden la seguridad personal, respondió con una dignidad sencilla que resonó en las profundas creencias de Vittorio. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Antonio desde el vestíbulo. Los hombres de mi tío están fuera, al menos 6. Tenemos que irnos ya. La mente de Victoria pasó instantáneamente a la planificación táctica. Tenemos compañía. Mis tíos nos han encontrado. Isabela volvió a guardar rápidamente la carpeta. Hay una entrada de servicio a través de la zona de la cámara acorazada. Mi abuelo me hizo memorizar la distribución del banco. Por supuesto que lo hizo, dijo Victoriao con sombrío reconocimiento. A su guardia, ordenó. Dile a Antonio que cree una distracción. Vamos a salir por la parte de atrás. Mientras se movían por la zona de la cámara acorazada hacia una puerta para el personal, les llegó el sonido de una conmoción desde el vestíbulo. Los disparos atraerían a la policía, algo que incluso las facciones mafiosas en guerra intentaban evitar. Pero Victoriao sabía que los hombres de su tío tendrían otros medios para detenerlos.
Salieron a un estrecho pasillo bordeado de oficinas. Una empleada del banco, sorprendida, levantó la vista de su escritorio al pasar, demasiado sorprendida para dar la alarma. Al final del pasillo, una puerta de servicio conducía a un callejón trasero donde se recibían las entregas. Mi coche está a 2 manzanas al norte, dijo Vittorio al salir al callejón. No te alejes. Se movieron con rapidez pero con calma, evitando llamar la atención mientras se abrían paso entre la multitud matutina del Bajo Manhattan. Isabela apretó contra su pecho la carpeta que contenía 25 años de pruebas en su contra, mientras Vittorio escaneaba constantemente en busca de amenazas. Estaban a mitad de camino del coche cuando Vittorio vio a 2 hombres que se acercaban desde la siguiente intersección. Tenían el inconfundible aspecto de soldados en misión, con las manos ocultas en los bolsillos de la chaqueta, donde esperaban las armas. «Cruza la calle», le susurró a Isabela, guiándola con una mano en la parte baja de la espalda. «No corras, no los mires». Cuando pisaron la acera de enfrente, uno de los hombres habló por su muñequera, comunicando su posición a los demás. La red se estaba cerrando. «Nos han visto», dijo Vittorio con calma. «Cuando te diga que corras, entra en los grandes almacenes que hay delante. Busca el muelle de carga y sal por el otro lado». Isabela asintió, controlando la respiración a pesar del peligro. «¿Y tú? Estaré justo detrás de ti. Lo que importa ahora son las pruebas». Los hombres se movían con más determinación, intentando interceptarlos. Uno de ellos metió la mano en la chaqueta. «¡Corre!», ordenó Victoriao. Isabela corrió hacia la entrada de la tienda, agarrando la carpeta. Victoriao sacó su arma, manteniéndola baja contra su pierna, mientras retrocedía hacia la tienda, creando una barrera entre Isabela y sus perseguidores. Uno de los hombres levantó su arma, un error de novato a plena luz del día en una calle de Manhattan. Antes de que pudiera disparar, Vittorio le metió 2 balas en el pecho. El segundo hombre se lanzó a cubrirse mientras los peatones gritaban y se dispersaban. Dentro de los grandes almacenes, se desató el caos cuando los compradores reaccionaron a los disparos del exterior. Victoriao encontró a Isabela esperando justo dentro de la entrada, con el rostro pálido pero sereno. «Por aquí», dijo ella, avanzando con confianza por la tienda hacia la parte trasera. Años de formación lingüística le habían proporcionado una memoria casi fotográfica para los diseños y las relaciones espaciales, una habilidad que ahora resultaba inesperadamente valiosa. Llegaron al muelle de carga justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el edificio. Los empleados miraron con confusión mientras Vittorio e Isabela atravesaban las puertas dobles hacia una concurrida vía de servicio detrás del edificio. «Mi refugio en Tribeca está a 10 minutos de aquí», dijo Vittorio, sacando su teléfono para pedir que lo recogieran. Antes de que pudiera marcar, el dispositivo vibró con una llamada entrante, un número que reconoció como el de su consigliere. «Marco, ¿dónde estás?», exigió Victoriao al contestar. «Don Moretti». La voz de Marco estaba tensa. «No confíes en nadie. Tu tío ha pedido favores a las 5 familias. Te están buscando por toda la ciudad». «Marco, necesito que me saques de aquí, cerca del Bajo Manhattan». «No hay tiempo, Marco», interrumpió. «Escucha con atención. Tu tío ha secuestrado a tu hermana María. La tiene retenida en la antigua destilería de Red Hook. La está utilizando como cebo para atraerte». Victoriao sintió cómo se le helaban las venas. María, su hermana menor, el único miembro de la familia en quien realmente confiaba, iba a casarse en 3 semanas. Vivía en Boston, deliberadamente alejada del negocio familiar, protegida por los mejores hombres de Victoriao. Si le ha hecho daño, por ahora sigue viva, pero él está desesperado. La reunión de la comisión es esta noche. Necesita eliminarte antes de entonces para asegurarse su apoyo. ¿Cómo escapaste de la emboscada? Una risa dolorida llegó a través de la línea. No del todo. Estoy en el Queen's Hospital. Los hombres de tu tío aún no lo saben, pero pronto lo harán. Tienes que actuar. La mente de Victoria se aceleró, calculando opciones, riesgos, posibles traiciones. Si esto es una trampa, Marco, después de 20 años de lealtad, sigues dudando de mí.
El dolor en la voz de su consejero era genuino. Tu padre me salvó la vida. Esa deuda pasa a su hijo. Tras terminar la llamada, Victoria se volvió hacia Isabela, que había oído lo suficiente para comprender la situación. Tienen a tu hermana, dijo en voz baja. Es otra manipulación. Manipulación o no, no puedo ignorarlo, respondió Victoria, ya formulando un plan. Si le hacen daño a María, nada más importa. Ni las pruebas, ni la traición de mi tío, nada. Es una trampa, insistió Isabela. Exactamente lo que mi abuelo advirtió. Tu tío conoce tu debilidad. María no es una debilidad, espetó Victoriao. Un raro destello de emoción rompió su exterior controlado. Es mi hermana, mi familia. Nada es más importante. Isabela lo estudió por un momento, luego asintió lentamente. Entonces iremos juntos. La destilería estará fuertemente custodiada. Necesitarás ayuda. Ya has hecho suficiente al traerme las pruebas. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que mi abuelo me envió contigo, respondió ella con firmeza. Además, necesitas a alguien que tu tío no conozca, alguien que pueda moverse libremente mientras todos sus hombres te buscan. Vittorio consideró su oferta, sopesando los riesgos frente a las posibles ventajas. Por fin, asintió. Necesitamos armas, transporte y un plan. Tengo dinero en efectivo de reserva a 2 manzanas de aquí. Mientras se dirigían por callejuelas hacia los suministros de emergencia de Vittorio, este se encontró en la situación desconocida de confiar en alguien ajeno a su organización, alguien a quien conocía desde hacía menos de una semana. Sin embargo, Isabela Vega había demostrado su valía en repetidas ocasiones, arriesgando su vida para cumplir una promesa hecha por su abuelo. En el mundo de Victoriao, esa lealtad era más rara que cualquier gema e infinitamente más valiosa. El dinero, escondido en un almacén encima de un restaurante, propiedad de un primo lejano de Moretti, contenía todo lo que necesitaban: armas, dinero, teléfonos desechables y disfraces. Mientras Isabela se ponía unos vaqueros y una sudadera con capucha que le ayudarían a pasar desapercibida en el barrio de Brooklyn que rodeaba la destilería, Victoriao llamó a los 3 capos que sabía que seguían siendo leales. Necesito hombres en la antigua destilería de Red Hook, les ordenó. Solo vigilancia discreta. Mi tío tiene a María y voy a ir a rescatarla. Mientras se preparaban, Isabela estudió un plano de la destilería que Victoriao había abierto en un ordenador portátil. Tu tío esperará que entres por la entrada principal o por el muelle de carga, observó. Ambos son fáciles de defender. Los accesos son limitados. Hay un túnel de mantenimiento que conecta con el río, respondió Victoriao, señalando una sección del plano. La ruta de los contrabandistas de la época de la ley seca. Mi padre me la enseñó cuando era niño. ¿Sabría tu tío algo de ella? La expresión de Victoria se ensombreció. Es posible. Mi padre también se la pudo haber enseñado a él. Pero sigue siendo nuestra mejor opción, concluyó Isabela. Si conseguimos entrar sin que nos detecten, quizá podamos localizar a tu hermana antes de enfrentarnos a tu tío. Mientras ultimaban su plan, Victoriao se encontró estudiando a Isabela con una nueva admiración. Su mente analítica, sus habilidades lingüísticas y su sorprendente valentía eran cualidades que él no había esperado. En medio de la peor crisis de su liderazgo, había encontrado una aliada inesperada. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, preguntó de repente. La deuda de tu abuelo con mi padre está pagada. Has entregado las pruebas. Ahora podrías marcharte. Isabela lo miró directamente a los ojos. Quizá creo que tu padre hizo bien en confiar en el mío. Quizás creo que el hijo de Antonio Moretti merece la oportunidad de reclamar lo que le pertenece por derecho. Hizo una pausa. O quizás he pasado toda mi vida escuchando historias sobre la familia Moretti y quiero ver cómo termina esta. Había algo en sus ojos que Victoriao no lograba definir. Determinación, sin duda, pero también un indicio de algo más personal, más complejo. Antes de que pudiera preguntarle más, su teléfono vibró con un mensaje de uno de sus capos que estaba fuera de la destilería.
6 guardias visibles, 2 en la entrada principal, 2 en el muelle de carga y 2 patrullando el perímetro. Número desconocido en el interior. El sub negro con María llegó hace 20 minutos. Está confirmado, dijo Victoriao con severidad. Tienen a mi hermana. Actuaremos en una hora, cuando la oscuridad nos proporcione mejor cobertura. Mientras completaban los preparativos, Victoriao se encontró en una encrucijada como nunca antes en su vida. Al caer la noche, o bien habría recuperado el legado de su familia y rescatado a su hermana, o bien el imperio Moretti que había construido su abuelo caería en manos de un traidor. E Isabela Vega, la mujer que había entrado en su mundo con un conocimiento peligroso y un coraje inquebrantable, compartiría el destino que le esperaba. Por primera vez en años, don Vittorio Moretti sintió todo el peso de su apellido y la responsabilidad que conllevaba. Esa noche decidiría no solo su futuro, sino el futuro de todos los que estaban relacionados con él, ya fuera por sangre, por lealtad o por el extraño giro del destino que había llevado a Isabela a su vida precisamente en el momento en que más la necesitaba. La oscuridad se cernía sobre la costa de Brooklyn cuando Victoriao e Isabela se acercaron a la antigua destilería desde la orilla del río. El edificio industrial abandonado se alzaba contra el cielo nocturno, con su fachada de ladrillo iluminada únicamente por las luces de seguridad de los puntos de entrada principales. Desde su posición cerca del agua, podían ver a los hombres de Salvatore patrullando, profesionales, vigilantes y fuertemente armados. Mis hombres han contado 12 guardias fuera, murmuró Victoriao, estudiando el edificio con unos prismáticos compactos. Al menos otros tantos dentro, probablemente más. Isabela asintió, ajustándose la sudadera oscura con capucha para protegerse del frío que venía del agua. Y la entrada del túnel está ahí. Victoriao señaló un cobertizo de mantenimiento cerca de la orilla. Parece desprotegido, pero puede que tengan sensores o cámaras que no vemos. Esperaron en silencio mientras una patrulla pasaba cerca y luego se dirigieron rápidamente al cobertizo. El candado de la puerta parecía intacto, lo cual era alentador, pero Vittorio se mantuvo cauteloso mientras lo forzaba con eficiencia y destreza. En el interior, bajo capas de escombros y equipo olvidado, una trampilla conducía a un estrecho túnel de ladrillo, un vestigio de los días en que los contrabandistas transportaban licor ilegal directamente de los barcos a la destilería sin que los agentes de la ley se dieran cuenta. ¿Tu padre te enseñó esto?, susurró Isabela mientras descendían por el húmedo pasadizo. Vittorio asintió y una rara suavidad cruzó brevemente sus rasgos. Dijo, un buen líder siempre tiene preparada una vía de escape. Me trajo aquí cuando tenía 10 años. Me hizo memorizar cada giro. El túnel se extendía unos 100 metros, apenas lo suficientemente ancho como para que pudieran caminar en fila india, iluminado solo por el estrecho haz de una linterna táctica. El agua goteaba del techo y sus pasos resonaban a pesar de sus esfuerzos por guardar silencio. Si tu tío sabe de este túnel, estamos caminando hacia una emboscada, observó Isabela. Entonces moriremos juntos, respondió Vittorio con naturalidad. Pero creo que lo ha olvidado. Salvatore siempre prefirió la puerta principal. Entradas grandiosas, demostraciones de poder. La sutileza nunca fue su fuerte. Al final del túnel, una empinada escalera metálica conducía a otra trampilla. Victoriao se detuvo, escuchando atentamente antes de abrirla lentamente. Salieron a lo que en otro tiempo había sido una bodega, ahora llena de barriles polvorientos y equipo abandonado. Ya estamos dentro, susurró, ayudando a Isabela a atravesar la trampilla. La planta principal de la destilería está un nivel más arriba. Probablemente mantendrán a María en algún lugar visible. Mi tío querrá que la vea inmediatamente cuando entre por la puerta principal. ¿Cómo la encontramos sin que nos vean? Hay una pasarela sobre la planta principal. Podemos usarla para evaluar la situación antes de actuar. Se movieron silenciosamente por la bodega hasta llegar a una escalera de servicio. Vittorio iba adelante con su arma desenfundada. Años de situaciones peligrosas habían agudizado sus sentidos. Cada crujido del edificio, cada cambio en el aire se registraba como una amenaza potencial o una información valiosa.
Para llegar a la pasarela había que atravesar un laberinto de oficinas y almacenes abandonados. 2 veces se quedaron paralizados cuando unos guardias pasaron cerca, con sus voces resonando en el cavernoso edificio. Finalmente, llegaron a una puerta metálica que Victoriao sabía que conducía a la pasarela superior. «Espera», susurró Isabela, colocando una mano en su brazo. «¿Cuál es nuestro plan una vez que localicemos a tu hermana?» «Crear una distracción en el lado opuesto del edificio. Mis hombres están posicionados para ayudar una vez que demos la señal. Durante el caos, llegaremos hasta María y la sacaremos por esta misma ruta». Isabela asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «¿Y tu tío?» Los ojos de Victoriao se endurecieron. Esta noche, las obligaciones familiares quedarán zanjadas para siempre. La pasarela ofrecía una vista perfecta de la planta principal de la destilería. Desde su posición oculta, podían ver a Salvatore Moretti paseándose cerca del alambique central de cobre que dominaba el espacio. A su alrededor, al menos 15 hombres armados mantenían sus posiciones, una demostración de fuerza considerable. Y allí, atada a una silla en el centro de la sala, estaba María Moretti. Incluso desde la distancia, Victoriao podía ver el miedo en la postura de su hermana, aunque mantenía la cabeza alta. Una Moretti hasta la médula, negándose a mostrar debilidad incluso en cautiverio. ¿Está herida?, preguntó Isabela, notando la tensión que irradiaba Vittorio. No visiblemente, respondió él, con la voz tensa por la rabia contenida. Pero Salvatore pagará por cada segundo que ella haya pasado con miedo. Mientras observaban, Salvatore miró su reloj y se acercó a María, hablándole con gestos animados. Aunque no podían oír las palabras, la naturaleza amenazante de la conversación quedaba clara por la reacción de María. «Se está impacientando», observó Isabela. «La reunión de la comisión es en 3 horas. Necesita resolver esto antes de entonces». El teléfono de Vittorio vibró silenciosamente. Un mensaje de texto de sus capos de fuera. En posición, esperando la señal. «Nos movemos en 5 minutos», decidió, enviando una breve respuesta con instrucciones. «Mis hombres crearán una distracción en la entrada principal. Cuando los guardias de Salvatore respondan, nos tiraremos al suelo, llegaremos hasta María y volveremos al túnel». Isabela asintió, con una compostura notable para alguien poco acostumbrada a las situaciones de combate. Mientras Vittorio se preparaba para moverse, ella le agarró del brazo una vez más. «Vittorio», dijo en voz baja, la primera vez que utilizaba su nombre de pila. «Pase lo que pase, tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te has convertido». Mi abuelo siempre decía que el mayor logro de Antonio Moretti no era su imperio, sino su hijo. Algo tácito pasó entre ellos, una conexión que trascendía las extraordinarias circunstancias que los habían unido. Por un breve instante, Victoriao se permitió reconocer la extraña confianza que se había formado, la inesperada alianza que le había dado la oportunidad de recuperar el honor de su familia. El momento se vio interrumpido por el sonido de los disparos que estallaron en la entrada principal. La distracción había comenzado. Como se había previsto, la mayoría de los hombres de Salvatore corrieron hacia el sonido, con las armas desenfundadas, dejando solo 4 guardias con María y Salvatore. «Ahora», ordenó Victoriao, moviéndose rápidamente hacia la escalera de la pasarela. Descendieron rápidamente, utilizando el enorme equipo de la destilería como cobertura mientras se acercaban a la zona central donde se encontraba María. Salvatore gritaba órdenes, claramente frustrado por el inesperado ataque. En medio del caos, no se había dado cuenta de que 2 figuras se acercaban sigilosamente a su posición. Estaban a 6 metros de distancia cuando uno de los guardias restantes los vio y levantó su arma con un grito de alarma. Vittorio disparó primero, derribando al hombre de un solo tiro. El sonido alertó a Salvatore, que se giró hacia ellos, con el rostro contraído por la sorpresa y la rabia al ver a su sobrino. «Vittorio», gruñó, utilizando inmediatamente a María como escudo y apretándole una pistola contra la sien. «Debí saber que encontrarías la manera de entrar. Siempre tan inteligente, igual que tu padre». Vittorio avanzó lentamente, apuntando con su arma a su tío. Isabela se quedó ligeramente detrás de él,
moviéndose para flanquearlo por la derecha. Se acabó, Salvatore, dijo Vittorio con voz mortalmente tranquila. Lo sé todo. La traición, el asesinato de mi padre, el trato con los ducas, 25 años de mentiras. Salvatore se rió con un sonido áspero y amargo. ¿Qué crees que sabes exactamente? Sean cuales sean las historias que te haya contado esta mujer, señaló a Isabela con desprecio. No son más que las desesperadas invenciones de la nieta de un traidor. He escuchado la grabación de mi padre, respondió Vittorio. Sus propias palabras te nombrando como su traidor 3 días antes de que lo mataras. Algo brilló en los ojos de Salvatore. Una sorpresa genuina rápidamente enmascarada. Imposible. Angelo nunca tuvo Angelo Visconti, lo tenía todo. Isabela interrumpió. Todos los registros, todas las transacciones, todas las comunicaciones con los ducas. Mi abuelo lo conservó todo para este momento. Los ojos de María se abrieron como platos ante estas revelaciones, y su mirada se movió entre su hermano y su tío con creciente horror. A pesar de la pistola apuntándole a la cabeza, enderezó la postura, el orgullo de los Moretti superando al miedo. Incluso si lo que dices es cierto, dijo Salvatore, recuperando la compostura, eso no cambia nada. La comisión ya se ha vuelto en tu contra, Vittorio. Las otras familias no aceptarán que el hijo santurrón de Antonio perturbe los lucrativos acuerdos que hemos mantenido durante décadas. La comisión respeta por encima de todo la fuerza y el legado, replicó Victoriao acercándose. Cuando se enteren de cómo traicionaste a tu propia sangre, cómo asesinaste a tu hermano para hacerse con el poder, comprenderán por qué el nombre de Moretti debe ser limpiado de tu deshonra. La expresión de Salvatore se ensombreció con auténtica ira. ¿Crees que entiendes nuestro mundo, chico? Tu padre era débil, sus anticuados códigos de honor, su negativa a evolucionar con los tiempos. Nos estaba llevando a la ruina. Todo lo que he hecho ha sido para preservar el imperio Moretti. Vendiendo partes de él a nuestros enemigos, el disgusto de Victoriao era palpable. Al traicionar los principios que construyeron la fuerza de nuestra familia, el enfrentamiento se vio interrumpido por una explosión en la parte delantera del edificio. El conflicto con los hombres de Vittorio se estaba intensificando. Salvatore miró nerviosamente hacia el sonido, aflojando momentáneamente su agarre sobre María. Era todo lo que Victoriao necesitaba. Entonces, gritó a Isabela, quien instantáneamente lanzó el bote metálico que había estado ocultando. La granada aturdidora detonó con una luz cegadora y un sonido ensordecedor. En los críticos segundos de desorientación, Vittorio se lanzó hacia su hermana, derribando su silla de lado y fuera del alcance de Salvatore mientras su tío tropezaba hacia atrás. Salvatore se recuperó rápidamente, disparando salvajemente, mientras Vittorio protegía a María con su cuerpo. Una bala rozó el hombro de Vittorio. Otra astilló la silla de madera en la que estaba sentada María. Isabela, moviéndose con una precisión inesperada, se enfrentó a uno de los guardias restantes, utilizando una combinación de sorpresa y técnica entrenada para desarmarlo antes de que Vittorio pudiera reposicionarse para disparar con claridad. «Lleva a María al túnel», ordenó Vittorio a Isabela, volviéndose hacia su tío mientras más hombres de Salvatore regresaban corriendo desde la entrada principal, atraídos por los disparos. Isabela dudó solo un instante antes de cortar las ataduras de María con una navaja y tirar de ella hacia su ruta de escape. María se resistió, reacia a abandonar a su hermano. «¡Vittorio, no!», gritó, comprendiendo su intención de enfrentarse solo a Salvatore. «Ve», le ordenó, con un tono que no admitía réplica. «Yo iré detrás de ti». Mientras Isabela empujaba a María hacia la escalera de servicio, Vittorio y Salvatore se rodeaban mutuamente. Generaciones de poder y traición de los Moretti se concentraron en su enfrentamiento. Los guardias que llegaron no dispararon, reconociendo instintivamente la naturaleza personal del conflicto que se desarrollaba ante ellos. «Lo has perdido todo, Salvatore», dijo Vittorio, con una voz que resonó en el cavernoso espacio. «La comisión escuchará la verdad esta noche. Las pruebas ya se han distribuido a capitanes de confianza de las 5 familias.
Aunque me mates, tu traición será conocida por todos. La compostura de Salvatore finalmente se quebró, y la desesperación sustituyó al cálculo en sus ojos. Estúpido muchacho. ¿Crees que esto termina conmigo? Los ducas se han infiltrado en todos los niveles de tu organización. Los hombres leales ya han sido eliminados. Tu preciado imperio se está quemando mientras persigues fantasmas del pasado. Como para subrayar sus palabras, otra explosión sacudió el edificio. Más cerca. Esta vez, las llamas se hacían visibles desde la entrada principal. La destilería, con sus décadas de polvo y alcohol residual impregnando la madera, se convertiría en un infierno en cuestión de minutos. Entonces arderemos juntos, tío, respondió Victoriao con sombría determinación. Un final adecuado para los hijos de los hermanos Moretti. Salvatore levantó su arma. El miedo genuino finalmente rompió su arrogancia. No moriré aquí contigo. Todavía tengo contactos, recursos que tú desconoces. Sus palabras fueron interrumpidas por 3 disparos precisos, no de Vittorio, sino de detrás de Salvatore. El mayor de los Moretti se desplomó hacia adelante, con la sangre manchando su caro traje y la expresión congelada en una eterna sorpresa. Detrás de él estaba Marco Bianchi, el consile Victoriao, pálido por su fuga del hospital, pero firme mientras bajaba su arma humeante. Por Antonio Moretti, dijo el anciano en voz baja. Una deuda con 25 años de retraso. Vittorio miró fijamente a su tío caído, el artífice de tanto dolor y traición, ahora nada más que otro cadáver en la larga y sangrienta historia de su familia. No sentía satisfacción al verlo, solo un vacío reconocimiento de una justicia largamente postergada. El edificio se le está derrumbando, advirtió Marco, señalando con la cabeza las llamas que se extendían. Tu hermana e Isabela se dirigen al túnel, respondió Victoria, dirigiéndose ya hacia la escalera. Saca a nuestros hombres, nos veremos en el lugar de reunión. Se separaron. Marco se dirigió hacia los soldados Moretti que quedaban, mientras que Vittorio corrió hacia la entrada del túnel. El humo comenzaba a llenar los niveles inferiores. Las antiguas vigas del edificio alimentaban el creciente incendio. Encontró a Isabela y María en la entrada del túnel. María se negaba a bajar sin la confirmación de que su hermano la seguía. «¡Vittorio!», gritó ella con alivio, lanzándose a sus brazos a pesar de su habitual compostura. «Salvatore ha muerto», respondió Vittorio simplemente. «Marco nos ha encontrado. Se ha acabado». Los hermanos se abrazaron brevemente antes de que Vittorio los empujara hacia el túnel, con el rugido del fuego cada vez más fuerte a sus espaldas. Mientras avanzaban por el estrecho pasadizo, el edificio sobre ellos crujió y se movió, y los soportes estructurales comenzaron a fallar bajo el ataque de las llamas. «Más rápido», ordenó Vittorio, colocándose en la retaguardia mientras los escombros comenzaban a caer a través de las grietas del techo del túnel. Salieron por la entrada junto al agua justo cuando una gran parte de la destilería se derrumbaba hacia adentro. Las llamas se elevaban hacia el cielo en un funeral por Salvatore Moretti y el imperio corrupto que había intentado construir. Desde su posición en la orilla, vieron cómo los camiones de bomberos y los coches de policía convergían en el lugar, con las sirenas sonando en la noche. El imperio Moretti estaba efectivamente en llamas, pero no de la forma que Salvatore había predicho. «¿Y ahora qué?», preguntó María, con voz débil pero decidida, mientras miraba a su hermano. La mirada de Vittorio se desplazó del edificio en llamas a Isabela, que se encontraba ligeramente apartada, observándolo con una expresión indescifrable. A la luz del fuego, no solo vio a la mujer que lo había arriesgado todo para revelarle la verdad, sino también el reflejo de la visión que su propio padre tenía del legado Moretti, basado tanto en el honor como en el poder, tanto en la lealtad como en el miedo. «Ahora reconstruiremos», dijo en voz baja, «de la manera correcta». Mientras se alejaban de la destrucción hacia el coche que les esperaba, donde Marco y los leales capos se reunirían con ellos, Vittorio sabía que las batallas más difíciles aún estaban por llegar. La reunión de la comisión, la amenaza de Duca, la purga de traidores de su organización, todo ello requeriría fuerza y estrategia. Pero, por primera vez desde la muerte de su padre,
Don Vittorio Moretti sentía la claridad de propósito que acompañaba a la verdad, y a su lado caminaba la mujer que lo había hecho posible. Isabella Vega, nieta de Angelo Visconti, que había mantenido la fe en la memoria de Antonio Moretti durante décadas de exilio y silencio. El aire nocturno traía el olor del humo y la destrucción, pero también la promesa de renovación. Un imperio en llamas podía resurgir, forjado con más fuerza en el crisol de la traición y la venganza. La casa segura de Staten Island bullía de energía tensa, mientras Vittorio se preparaba para la reunión de la comisión. Habían pasado 2 horas desde el infierno de la destilería. Apenas había tiempo suficiente para reorganizarse y formular una estrategia para la confrontación que se avecinaba. María había sido escoltada a un lugar seguro en el norte del estado, acompañada por los guardias de mayor confianza de Vittorio. Ahora, en la sala de estar de la modesta propiedad frente al mar, los miembros leales que quedaban de la organización Moretti esperaban las instrucciones de su líder. Marco Bianchi, todavía pálido por las heridas que le habían infligido en el hospital, pero resuelto, se sentó a revisar las pruebas del expediente de Angelo Visconti. 3 capos, el hermano menor de Franco, Enzo, el veterano soldado Dominic Russo y el calculador Pietro Zanetti representaban todo lo que quedaba del círculo íntimo de Victoriao tras el derramamiento de sangre de ese día. Isabella estaba de pie junto a la ventana, contemplando las luces de Manhattan al otro lado del puerto. Se había cambiado la ropa dañada por el humo por un sencillo vestido negro que había tomado prestado de los suministros de la casa segura, un atuendo apropiado para la solemne ocasión que decidiría el futuro de la familia Moretti. La comisión esperará debilidad, observó Marco, levantando la vista de los documentos. Pensarán que la pérdida de Salvatore y de tantos capos nos ha dejado vulnerables. Que lo piensen, respondió Victoriao, ajustándose los gemelos de su impecable traje, como un hombre que se prepara para la batalla con el uniforme de su elección. La subestimación siempre ha sido nuestra mayor ventaja. Tenía vendado el hombro donde la bala de Salvatore le había rozado, la herida oculta bajo su chaqueta a medida. Esta noche no se puede mostrar ningún signo de debilidad, no delante de los jefes de las 5 familias mafiosas dominantes de Nueva York. Nuestra posición es más fuerte de lo que ellos creen, añadió Pro. Las pruebas contra Salvatore demuestran que no solo traicionó a la familia Moretti, sino que violó las reglas de la comisión al hacer acuerdos no autorizados con los ducas. Vittorio asintió con expresión grave. Los ducas siguen siendo nuestra amenaza más inmediata. Después de la reunión de esta noche, se darán cuenta de que su hombre infiltrado ha desaparecido. Actuarán rápidamente para sacar provecho de nuestra aparente debilidad. A menos que actuemos primero, sugirió Enzo, con evidente sed de venganza por la muerte de su hermano en su voz. Paciencia, advirtió Victoriao. Primero, aseguramos nuestra posición con la comisión. Luego, abordaremos el problema de los Duca de forma definitiva. Durante toda la discusión sobre la estrategia, Isabella permaneció en silencio, observando el funcionamiento interno de un mundo que pocos forasteros han presenciado jamás. Victoria era muy consciente de su presencia. La lingüista que se había abierto camino hasta el corazón de su organización y contra todo pronóstico, había demostrado ser digna de confianza en el crisol de la traición y la violencia. Cuando la reunión concluyó y los hombres se dispersaron para hacer los últimos preparativos, Victoriao se acercó a ella junto a la ventana. «No tienes que asistir esta noche», le dijo en voz baja. «La obligación de tu abuelo se ha cumplido. Has hecho más que suficiente». Isabella se apartó de la vista del puerto, con expresión resuelta. «Mi abuelo pasó 25 años en el exilio, cargando con el peso de la confianza de tu padre. No he llegado hasta aquí para perderme la resolución. La reunión de la comisión no es lugar para forasteros», advirtió Victoriao. «Estos hombres son peligrosos, desconfiados por naturaleza. Tu presencia podría malinterpretarse». «Entonces dame un papel que tenga sentido», replicó ella. «Hablo 6 idiomas mejor que cualquier traductor que puedan contratar. Preséntame como tu asesora diplomática, alguien que ayuda a navegar las relaciones comerciales internacionales». Victoriao la estudió con una nueva apreciación.
En menos de una semana, esta mujer había demostrado más lealtad, coraje y pensamiento estratégico que los hombres que le habían servido durante años. ¿Por qué sigues aquí, Isabela? Le preguntó directamente. El peligro no ha hecho más que aumentar. Podrías marcharte, volver a tu vida, a tu carrera. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en su rostro sereno. ¿Me creerías si te dijera que me siento obligada a llevar esto hasta el final? No, respondió Victoriao con una gentileza inesperada. Creo que estás aquí por la misma razón por la que no te he despedido. Algo que ninguno de los dos esperábamos cuando pronunciaste esas palabras en el código de mi familia. El aire entre ellos parecía cargarse de un reconocimiento tácito, una conexión formada a través del peligro compartido y la confianza renuente, que ahora se convertía en algo que ninguno de los dos había previsto. Antes de que Isabela pudiera responder, Marco apareció en la puerta. «Es la hora, jefe. Nuestra escolta está lista». Vittorio mantuvo la mirada de Isabela un momento más y luego asintió. «Vendrás como mi asesora. Quédate cerca de Marco. No digas nada a menos que te hablen directamente». La reunión de la comisión se celebró en un antiguo club social italiano, en un tranquilo rincón de Staten Island, territorio neutral por acuerdo de larga data. Cuando se acercaba la comitiva de Victoriao, las calles que rodeaban el lugar estaban notablemente vacías. Los residentes locales habían aprendido a lo largo de generaciones a desaparecer cuando ciertos coches negros llegaban a su barrio. La seguridad era elaborada pero discreta. A cada familia se le permitían 3 representantes, el jefe, el consejero y un capo. Las armas se registraban en la entrada, una formalidad más que una medida práctica, ya que todos los presentes conocían una docena de formas de matar sin armas convencionales. En el interior, la sala principal se había dispuesto con una gran mesa ovalada, con 5 posiciones claramente delimitadas para los jefes de cada familia. Cuando Vittorio entró con Marco y Enzo, las conversaciones se acallaron y todas las miradas se volvieron para evaluar al heredero de Moretti, cuya organización había sufrido una convulsión tan dramática. Isabela le seguía ligeramente por detrás, y su presencia atraía miradas curiosas y sospechosas. Vittorio observó con satisfacción que ninguno de los aliados de Salvatore parecía sorprendido por su supervivencia. Era evidente que su tío no había tenido tiempo de informarles del enfrentamiento en la destilería antes de morir. Don Calibracy, un hombre imponente de unos 60 años, con cabello gris acero y mirada fría, fue el primero en hablar. Don Moretti, esperábamos a su tío como representante de los Moretti esta noche. Mi tío está muerto, respondió Vittorio simplemente, ocupando el asiento reservado para su familia. Su traición a nuestra familia ha sido tratada según nuestras tradiciones. Los murmullos circularon por la sala, y los demás jefes intercambiaron miradas mientras recalculaban las alianzas y las dinámicas de poder a la luz de esta revelación. Don Lacy, el Preston más anciano, con 78 años, se inclinó hacia adelante. Las acusaciones graves requieren pruebas, joven Moretti. Salvatore fue respetado entre nosotros durante muchos años, al igual que mi padre antes que él, replicó Victoriao, indicando a Marco que distribuyera carpetas a cada jefe de familia. Estos documentos detallan 25 años de traición, no solo contra la familia Moretti, sino contra las reglas y los territorios de la comisión. Mientras los demás jefes revisaban las pruebas, los registros financieros, las comunicaciones y las declaraciones de los testigos recopiladas por Angelo Visconti, Victoriao notó la creciente incomodidad de Don Duca. El intruso de Chicago, un hombre corpulento con una sonrisa burlona perpetua, se movió en su asiento y miró rápidamente a su consejero. «Estos papeles no prueban nada», declaró Duca, apartando la carpeta. «Son transacciones antiguas, negocios entre socios. Nada de esto justifica ejecutar a un respetado líder familiar sin la aprobación de la comisión». «Quizás esto sea más convincente», respondió Vittorio, asintiendo a Marco, que colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. Las propias palabras de mi padre, grabadas 3 días antes de su asesinato. La reproducción de la voz de Antonio Moretti, reconociendo la traición de Salvatore en su acuerdo con los Duca, creó un profundo silencio en la sala.
Incluso los jefes más endurecidos reconocieron la importancia de escuchar a un hombre muerto nombrar a su asesino, especialmente cuando ese asesino era su propio hermano. Cuando terminó la grabación, Don Calibres fue el primero en hablar. El negocio de la familia Moretti es tuyo, Vittorio. Pero el acuerdo de Salvatore con lo Duca violó nuestros acuerdos territoriales. Esto nos afecta a todos. Don Lucasi asintió lentamente. La comisión tiene reglas por una razón. Las acciones de Salvatore amenazaban el equilibrio que mantenemos. La mirada de Vittorio se dirigió deliberadamente a Don Duca, lo que nos lleva al asunto de la expansión no autorizada de Chicago en los territorios de Nueva York. Una expansión facilitada por la traición de mi tío, pero claramente orquestada por otros en esta mesa. El rostro de Duca se sonrojó de ira. Cuidado con tus acusaciones, chico. Puede que hayas eliminado a Salvatore, pero la familia Duca no se deja intimidar tan fácilmente. No se trata de intimidación, respondió Vittorio con voz mortalmente tranquila. Se trata de consecuencias. Tu acuerdo con mi tío murió con él. Tienes 24 horas para retirar todas las operaciones de Duca de los territorios de Nueva York y proporcionar una compensación adecuada por los hombres perdidos por tu interferencia. Duca se rió con incredulidad. No estás en posición de hacer exigencias, Moretti. Tu organización está en ruinas. Tu capitán está muerto o disperso. Estás aquí sentado con un traductor y dos ancianos tratando de proyectar una fuerza que ya no posees. Isabella, que había permanecido en silencio y observando, de repente habló en un italiano impecable, traduciendo el comentario susurrado por don Calibra a su consejero. Un comentario que sugería que encontraba desagradable la arrogancia de Duca. Duca se volvió hacia ella con sorpresa y luego con creciente inquietud cuando ella cambió al ruso para traducir otro intercambio susurrado entre los hombres de Lucchesi. Mi asesora, la señorita Vega, presentó Victoriao con sutil orgullo. Habla con fluidez 10 idiomas, incluidas las conversaciones privadas que tienen lugar alrededor de esta mesa. La demostración tuvo el efecto deseado, creando incomodidad entre aquellos que asumían que sus ayudantes estaban protegidos por las barreras del idioma. La serena sonrisa de Isabella transmitía una clara advertencia. Nada de lo que se decía en esa sala era realmente privado. Don Calibres carraspeó. Las condiciones de Don Moretti parecen razonables teniendo en cuenta las pruebas presentadas. La expansión de Duca violó acuerdos territoriales de larga data. De acuerdo, añadió Don Lisi, con sus ojos ancianos tan agudos a pesar de su edad. Chicago se ha extralimitado. La comisión apoya el derecho de Moretti a defender sus territorios legítimos. Duca miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que había perdido un apoyo crucial. Esto no ha terminado, Moretti, gruñó, levantándose bruscamente. Te arrepentirás de haberte enemistado con la familia Duca. Ya me arrepiento del tiempo perdido en esta conversación, respondió Victoriao con calma. 2 horas, don Duca. Después de eso discutimos este asunto en un idioma completamente diferente. Después de que Duca se marchara enfadado, los miembros restantes de la comisión abordaron otros asuntos. La redistribución de ciertos territorios de Moretti que se habían visto comprometidos durante la traición de Salvatore. Tranquilizar a los socios comerciales legítimos que pudieran estar inquietos por la reciente violencia y el delicado asunto de la atención de las fuerzas del orden tras el incendio de la destilería. A lo largo del proceso, Victoriao demostró las cualidades de liderazgo que le habían valido el respeto de su padre décadas atrás. Decisivo sin ser impulsivo, firme sin ser inflexible, respetuoso con la tradición, pero pragmático con los cambios necesarios. Al término de la reunión, lo que había comenzado como un tribunal para una organización debilitada se había transformado en un reconocimiento de la legítima reivindicación de Victoriao Moretti sobre el legado de su familia. Los demás jefes se marcharon con un nuevo respeto por el hijo de Antonio Moretti y con la clara comprensión de que la familia Moretti no se desmantelaría fácilmente a pesar de los esfuerzos de Salvatore. Mientras regresaban a sus vehículos, Marco apretó el hombro de Vittorio. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja.
Has hecho lo que él nunca tuvo la oportunidad de hacer, desenmascarar a Salvatore y recuperar el honor de nuestra familia. No hemos terminado, respondió Vittorio, con expresión severa. Duca tomará represalias. Tenemos que estar preparados. Ya estamos en marcha, le aseguró Enzo. Nuestros hombres están asegurando todas las propiedades críticas. Se ha asignado seguridad adicional a María y a otros miembros de la familia. Nada nos pillará desprevenidos de nuevo. Durante el viaje de vuelta al complejo principal de los Moretti en Manhattan, la primera vez que Victoriao regresaba a su residencia oficial desde que comenzó la crisis, se encontró sentado junto a Isabella, con una privacidad momentánea creada por la mampara que los separaba del asiento delantero. Has estado impresionante esta noche, reconoció. La demostración lingüística había sido especialmente eficaz. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. 5 años en la ONU me han enseñado que nada perturba más a los hombres poderosos que darse cuenta de que sus comentarios privados no son tan privados. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Victoriao, con una pregunta que abarcaba mucho más que las preocupaciones tácticas inmediatas. La misión de tu abuelo ha terminado. Tu deuda con mi padre está saldada. Isabela lo estudió durante un largo momento. En los últimos días de mi abuelo, me contó algo que no había compartido hasta ahora. Me dijo que Antonio Moretti le había dicho una vez que, si le pasaba algo, quería que Angelo guiara a su hijo, que le ayudara a convertirse en el líder que la familia necesitaba, no solo en el jefe al que seguirían. Y ahora, Victoriao se dio cuenta del sutil cambio en el ambiente entre ellos. Ahora veo lo que mi abuelo vio, el hijo de Antonio Moretti, digno del legado que lleva. Sus ojos sostuvieron los de él con una intensidad sorprendente. La cuestión no es qué pasa conmigo, Victoriao. Es si estás listo para aceptar lo que ya está pasando entre nosotros. El coche redujo la velocidad al acercarse al complejo de los Moretti, y las puertas de seguridad se abrieron para dejarlos entrar en la mansión, similar a una fortaleza, que había sido la sede de la familia durante 3 generaciones. Afuera, la primera luz del amanecer se extendía sobre Manhattan, un momento simbólico para el comienzo de una nueva era para la organización Moretti. Me criaron para creer que los apegos son una debilidad, dijo Vittorio en voz baja. Mi padre perdió la vida porque confió en la familia. Su hermano lo traicionó, lo mató, casi destruyó todo lo que había construido. Y, sin embargo, arriesgaste todo para salvar a tu hermana, replicó Isabella. Porque algunos lazos se fortalecen en lugar de debilitarse. Cuando el coche se detuvo en el patio, Vittorio no hizo ningún movimiento para salir, sino que se volvió completamente hacia ella. Quédate, dijo simplemente. No por la obligación de tu abuelo ni por tus habilidades lingüísticas. Quédate porque te quiero aquí, porque confío en ti como no he confiado en nadie desde la muerte de mi padre. La compostura de Isabella finalmente se suavizó. La vulnerabilidad se traslució a través de su exterior sereno. El mundo que me ofreces no es uno en el que esperaba entrar. Es peligroso, complicado. Es mi mundo, la interrumpió Victoriao con suavidad. Y después de estos últimos días, creo que quizá también se haya convertido en el tuyo. Su momento se vio interrumpido cuando se abrieron las puertas y apareció Marco con noticias que requerían atención inmediata. Los ducas ya se estaban retirando de los territorios en disputa. Aunque la inteligencia sugería que se estaban reagrupando en lugar de rendirse, se había identificado y contenido a los capitanes clave leales a Salvatore. La organización se estaba estabilizando más rápido de lo esperado. La lealtad al hijo de Antonio Moretti demostró ser más fuerte que las amenazas de Salvatore. A lo largo del día siguiente, mientras Vittorio recuperaba sistemáticamente el control de su imperio, Isabella permaneció a su lado, observando y, ocasionalmente, aconsejando. Su presencia un recordatorio de la verdad que casi había quedado enterrada para siempre. Sus habilidades lingüísticas resultaron inestimables para tranquilizar a los socios internacionales, y su mente analítica ofreció nuevas perspectivas sobre las debilidades organizativas que Salvatore había creado. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el horizonte de Manhattan con tonos dorados y carmesí, Vittorio encontró a Isabella en la terraza de su ático,
contemplando la ciudad que había sido el dominio de su familia durante generaciones. Los Ducas han vuelto al territorio de Chicago, le informó él, uniéndose a ella en la barandilla. Sus operaciones en Nueva York han sido desmanteladas. Nuestros informantes informan de que Don Duca se enfrenta a serias preguntas de sus propios capitanes sobre su fallida expansión. No ha terminado, observó ella. Hombres como Duca no perdonan la humillación. No, coincidió Vittorio, pero yo tampoco. Cuando vuelva, y lo hará, estaremos preparados. Un cómodo silencio se instaló entre ellos, del tipo que solo es posible entre personas que han enfrentado la muerte juntas y han salido con un entendimiento más profundo. Finalmente, Isabela se volvió para mirarlo de frente. He estado pensando en mi abuelo, dijo. Pasó 25 años en el exilio, cargando con el peso de la confianza de tu padre, sabiendo la verdad, pero sin poder actuar en consecuencia. Toda su vida quedó definida por una promesa que le hizo a Antonio Moretti, una promesa que ahora se ha cumplido. Vittorio asintió. Sí. Los ojos de Isabela se encontraron con los suyos con una nueva certeza, lo que significa que soy libre de tomar mis propias decisiones para forjar mi propia conexión con la familia Moretti, no por obligación o por la historia, sino por elección. Vittorio le tomó la mano, un gesto sorprendentemente íntimo viniendo de un hombre cuyo contacto solía significar una amenaza o un juicio definitivo. ¿Y qué decisión tomas, Isabela Vega? Quedarme, respondió ella simplemente. No como nieta de Angelo Visconti, sino como yo misma, para ayudar a reconstruir lo que casi fue destruido, para estar al lado del hombre que recuperó el legado de su padre. No será fácil, advirtió Vittorio, aunque su mano permaneció entrelazada con la de ella. La vida que llevo conlleva peligros que pocos pueden imaginar, responsabilidades que aún menos pueden soportar. He visto lo peor de tu mundo, le recordó Isabela. La traición, la violencia, la vigilancia constante, pero también he visto lo que podría ser bajo el liderazgo adecuado, tu liderazgo. Mientras la última luz del día se desvanecía en la noche de Manhattan, don Vittorio Moretti tomó una decisión que cambiaría no solo su futuro personal, sino el destino de toda su organización. Atrayendo suavemente a Isabela hacia él, selló su nueva alianza con un beso que llevaba el peso de todo lo que habían soportado juntos. El peligro, la verdad, el vínculo inesperado forjado en el crisol de la lealtad familiar y la elección personal. Cuando se separaron, la expresión de Vittorio mostraba una vulnerabilidad poco habitual, visible solo para la mujer que se había ganado no solo su confianza, sino también su corazón. Mi padre creía que la familia lo era todo, dijo en voz baja. Quizás sea hora de ampliar el significado de la palabra familia. Isabela sonrió. La experta lingüista que había descifrado no solo el código secreto de la familia Moretti, sino también al complejo hombre que llevaba su legado. La familia Tutolanguin Aqua. Citó la frase que había dado inicio a su peligroso viaje, ahora transformada en una promesa para el futuro. La familia lo es todo. La sangre no es agua en el ático sobre una ciudad que llevaba la huella invisible de generaciones de influencia Moretti. Comenzaba un nuevo capítulo, no solo para Victoriao e Isabela, sino para un imperio renacido de las cenizas de la traición, más fuerte por la verdad que casi se había perdido para siempre. Y guiado por la inesperada alianza entre un mafioso y la lingüista, que había descifrado el código secreto de su familia con una precisión perfecta que alteró el destino.